Me dijeron los de producción que tuviera cuidado, no me voy a espinar aquí con esta. No sé qué es chamizo, ¿qué es? Un zaguar, ¿qué es? Bien, entonces la historia bíblica desde el principio marca algo que es el amor inexplicable de Dios hacia la humanidad. Dios ama a toda la humanidad, específica o especialmente al pueblo de Israel. Hay razones bíblicas por las cuales Dios dice que ama a Israel, ama a todo el mundo, pero el plan A o el primer plan original de Dios era salvar a Israel, evangelizar a Israel. Y una vez que Israel estuviera evangelizado, iba a evangelizar a todo el mundo. Pero bueno, como decimos acá en Sonora, los de Israel se pusieron los moños. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos traen moños? Allá ve un moño atrás, dirá. Allá ve otro moño rojo atrás, dirá. Los de Israel se pusieron los moños. O en el ambiente del macho mexicano se montaron en su macho. O sea, rechazaron la salvación de Dios. Rechazaron a Jesús. Bueno, plan B, ahí entramos todos nosotros, los que no somos de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Pero Israel, mientras el Señor Jesús no regrese por segunda vez, dice la Biblia, Israel tiene oportunidad de arrepentirse y volver a ser injertado. Pero bueno, lo que quiero hoy tocar es cómo hay un inexplicable amor de Dios por el pueblo de Israel y cómo Israel pues se afana el no depender de Dios. Al principio la tierra o la humanidad estaba gobernada directamente por Dios. Dios gobernaba al hombre, a la humanidad de una manera directa. A eso se le conoce como una teocracia. ¿Cómo? Teocracia. Teos, Dios, cracia es gobierno. Entonces Dios gobernaba directamente a la humanidad. Luego el hombre se enfadó. No sé si quieras acomodar, Fer, el abanico para que no esté tumbando las cosas acá. El hombre se enfadó de darle cuentas a Dios, así como algunos comprenderán. Se enfadaron de darle y dijeron: Dios, ya no queremos darte cuentas a ti, ya no queremos una teocracia. Y pidieron jueces, que Dios levantara jueces. Y Dios levantó hombres que juzgaran a Israel. Entre ellos está Sansón y muchos otros. Sansón pues es el más conocido. Pero luego el pueblo se dio cuenta que la respuesta no eran los jueces y pidieron reyes. Después de los jueces dijeron: Dios, ya no queremos jueces, ahora queremos reyes, que nos gobiernen reyes. Y bueno, dijo Dios: oye, pero si les doy reyes, son hombres imperfectos, van a tomar a tus hijos, los van a llevar a la guerra, van a cobrar impuestos. No le hace, dijo Israel, queremos reyes. Se montaron en su macho otra vez. Y bueno, Dios les dio reyes para gobernar. Al principio Dios gobernaba a través de los reyes, pero humanos al fin. Los reyes terminaban cometiendo errores y todo caía en una monarquía. ¿Qué es una monarquía? Es la imposición del hombre que está gobernando. Pues, ¿qué crees? Hasta la fecha, después de bueno, todavía hay reyes. Ahorita hace poco acaba de morir la reina Isabel II. Sí, reina Isabel tenía casi 100 años. Acaba de morir y bueno, hay otro sucesor. Todavía hay reyes. De hecho, a los gobiernos de los países se les pueden llamar un reinado, un gobierno. Hablar de reyes es hablar de un gobierno. Entonces nos siguen gobernando de alguna manera, son reyes. Pero hoy ya no hay monarquía en todas las partes del mundo. Ahora hay democracia. ¿Qué es la democracia? Demo viene de muchos o de multitud. Y cracia es gobierno, es decir, ahora los gobiernos, por lo menos aquí en México, basado en la democracia, es nosotros los mexicanos tomando la decisión de quién nos va a gobernar. Y bueno, ya sabemos la triste historia hasta hace unos años. Ahora, todo esto que te estoy platicando
Es el ser humano en el afán de demostrar que no necesita a Dios en su vida. Tan, 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 tan. ¿Sí? Es el hombre diciendo, Señor, no quiero un trato directo contigo. Yo puedo solo. No ocupo bules para nadar. ¿Verdad? Y entonces el hombre siempre desde el principio ha buscado su propia independencia. No pregunté si iba a haber escuela para niños. Alguien ilústreme. No pregunté. Yo creo que no, ¿verdad? Al cabo es que el sermón va a durar poquito, 2 horas y media y nos vamos para afuera. Ok. No es cierto. Ahora, volviendo a Israel, 400 años de esclavitud en Egipto no se compara con una esclavitud eterna. ¿Dónde surgió todo? En el principio. Adán, ¿sí va a haber escuela para niños? A ver, niños y niñas, pásenle los charros y las adelitas allá al patio. Andele. Dejen los rifles ahí encargados con Fernando, no va a ser que se suelte la balacera. Sí, ok. Entonces Adán en el principio buscó su propia independencia, pero lo hizo de una manera equivocada. Alguien le vendió la idea a Adán de que su esclavitud provenía de Dios. Fíjate bien. Alguien le vendió la idea a Adán y a Eva de que la esclavitud de ellos venía de parte de Dios y que Dios los tenía del cuello, esclavizados. Y le dijo a la serpiente, no es cierto, lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman del árbol prohibido van a ser Dios igual que Él. Y ahí fue el error de Adán y de Eva. Entonces, no había pecado antes de esto, pero el pecado ya acechaba al hombre para esclavizarlo. Y eso desencadenó, triste historia, que todos conocemos, una esclavitud humana por herencia. Todo ser humano nacemos con el famoso pecado original, que no es otra cosa más que la semilla de una raza caída. Es decir, por la mala decisión de Adán y Eva, todo ser humano nace con ese pecado original, aunque no nacemos con la conciencia para pecar. Por ejemplo, si un niño roba, un niño de 3, 4 años roba, no le cuenta por pecado, porque no tiene la suficiente conciencia para saber lo que está haciendo. Podrá tener cierto conocimiento, pero no conciencia. La Biblia dice que a partir de los 11, 12, 13 años, que nuestra conciencia, nuestro libre albedrío comienza a desarrollarse, ya mis decisiones, pensamientos, acciones y palabras ya tienen un peso delante de Dios. Wow. Por eso dicen que si un niño no se bautiza y muere va al infierno, y no es cierto. Un niño es inocente. Jesús dijo que el de los niños es el reino de los cielos. Entonces, son decisiones. El reino de los cielos está o se conforma por decisiones. Amén. ¿A qué nos llamó Cristo? Gálatas 5:13, palabra de Dios para todos. Dice, hermanos, Dios los ha llamado para ser libres, pero no permitan que la libertad sea una excusa para complacer sus deseos perversos. Mejor, ayúdense unos a otros siempre con amor. ¿A qué nos llamó Cristo? ¿A qué nos llamó Cristo? Dios nos llamó para ser libres. Dile al que está a un lado, ¡hey! Dígale, grítele porque no hace nada, se vino en ayuno. Está dormido de un ojo. ¡Hey! Dile. Dios te llamó a ser libre. ¿Se despertó? Ahora, fíjate bien. Ahí dice hermanos. Quiere decir que no le está hablando a los primos. ¿Quiénes son los primos? Los que andan allá afuera sueltos. Los que no han querido nada con Cristo. Son primos. Los que ya estamos en Cristo somos hermanos. Por eso usted no le puede decir hermano a alguien que conscientemente peca allá afuera y que no quiere nada con Dios. Si tú le dices hermano, te estás igualando a él. Entonces mejor dile primo. ¿Cómo estás, primo? O si aquí en la iglesia ves a uno que dice que es hermano, pero hace cosas que no son de hermanos, dile primo, dile.
Ay, Señor Jesús. Ahora, esta carta a los Gálatas dice que todos los que hemos venido a Cristo, a creer en su nombre, a recibirlo en nuestro corazón, somos llamados a libertad. Pablo escribió esta carta después de un periodo muy largo. Él abandonó la región de Galacia y continuó evangelizando, buscando lugares adecuados donde fundar iglesias. Por eso Pablo era apóstol. Un apóstol es un pastor de pastores. Un apóstol es el que establece una iglesia y deja ahí un pastor encargado, y él se dedica a seguir abriendo más iglesias por la gracia de Dios. Por eso Pablo era apóstol. Entonces dice, fue y estableció la iglesia en Galacia, y después de un tiempo se fue a seguir buscando lugares. Ahora, cuando llegó a Éfeso, recibió una noticia de que sus hermanos en Galacia, él había experimentado el buen trato de parte de Pablo. Había estado muy enfermo en Galacia, y los hermanos gálatas en su enfermedad lo trataron muy bien, lo atendieron de una manera incondicional, y le llega un mensaje de que los hermanos que había dejado en Galacia se habían dejado cautivar por palabras engañadoras de predicadores noveleros, y estaban renunciando al evangelio de Cristo, el cual Pablo les estaba enseñando. Y le llegó esa noticia, y en ese contexto, visiblemente indignado, Pablo escribió esa carta a los Gálatas. Y si vamos otra vez al capítulo 5, pero en el verso 1, ahorita el que leímos fue el 13, en el 5:1 dice: para ser libres, Cristo, ¿qué dice? Para ser libres, Cristo nos ha librado. No sé qué versión traigo. Manteneos pues firmes y no os dejéis atrapar de nuevo en el yugo de la esclavitud. ¿Qué le está diciendo en el verso 1? Hey, ahora que son libres, porque Cristo los liberó, lo que tienen que hacer es mantenerse firmes en esa libertad. No es en automático. Alguien que entró a la universidad al primer semestre o trimestre o bimestre, no sé cómo se manejen, y fue el primer día a la universidad, ya pagó su inscripción. No es en automático que se va a graduar. Él necesita mantenerse, perseverar hasta llegar a la meta. Ojo con esto. Cristo nos liberó. Cristo te hizo libre. Es lo que está diciendo ahí. Pero tu trabajo y el mío es mantenernos libres. El trabajo de mantenimiento depende de mí. Y para eso Dios me da instrumentos, estrategias, instrucciones. Me dejó por escrito el manual, lo que yo necesito hacer para alcanzar las metas a las cuales Dios me llamó. Amén, amén. Y dice, manténganse firmes. No se dejen atrapar de nuevo en el yugo de la esclavitud. La palabra de Dios para todos dice, manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud. Firmes. Firmes. ¿Cuál es la exhortación de Pablo? Estar firmes en la libertad. Ese es el hecho, que Jesús nos ha hecho libres. ¿Antes de qué dependíamos? ¿De qué dependíamos antes de Cristo? De muchas cosas, la mayoría destructivas. ¿Sí o no? Dependíamos de hábitos equivocados que nos desgastaban, dependíamos de una sustancia, dependíamos de amistades que eran mala influencia, dependíamos de lugares que eran lugares de tentación. No lo sabíamos. ¿Cuántas veces nuestros padres o cualquier otra persona ajena a la familia, pero con suficiente madurez, nos dijo: hey, no andes con fulano, no andes con perengano, ten cuidado con fulanita, hey, no vayas a tal parte, hijo, no te lleves ahí en la esquina, mamá, pero es que el Greñas es mi amigo desde el kinder.
Sí, mi hijo, pero no es buena influencia, mamá. Es el Greñas, mamá. ¿Qué malo tiene mi hijo? Pues es que el Greñas está, parece perro de carrera donde está fume y fume. Ni siquiera, sí, mamá, pero es muy bueno. ¿Y cuántos consejos de nuestros padres, de nuestros maestros? Y nos rebelábamos, ¿sí o no? Levante la mano al que le ha ido bien por rebelde. ¿A nadie? Ya casi la levantaba yo, Ahora, si vivimos en la esclavitud, en una relación jurídica con Dios, vamos a decirlo así, no es porque Dios lo quiere, sino porque Él respeta mi voluntad. Él me hizo libre y también me dio la libertad de seguirlo o no seguirlo. Wow, eso es maravilloso. Mírate bien, te hizo libre y haz de cuenta que te está entregando en tus manos tu certificado de libertad para hacer, eres libre de hacer lo que tú quieras hacer. Pablo mismo lo dice en otra de las cartas, dice, sí, somos libres de hacer lo que sea, somos libres de hacer lo que se nos pegue la gana, pero no todo edifica. Soy libre de hacer lo que yo quiera, pero no todo edifica. Por lo tanto, dice Pablo, no me dejaré dominar, no me dejaré gobernar por nada de lo que antes me gobernaba. Wow. Esto habla de un mantenimiento. La libertad, tú y yo no la ganamos. Fíjate bien, la libertad tú y yo no la ganamos, ni siquiera la merecíamos, porque la paga del pecado era muerte. Nuestro destino era muerte eterna. Y no hicimos absolutamente nada para ganar nuestra libertad. Quien la ganó fue Jesucristo. Quien ganó esa libertad para ti y para mí se llama Jesucristo. Y en el hecho de creer en Él, ahora yo recibo ese regalo. Entonces, mi libertad no se trata de que Dios quiere, sino de que Él ve las decisiones que yo tomo y las respeta. Dios nos ruega, Dios nos anima a tomar su fuerza, su gracia y a caminar en esa libertad y no volver a estar sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. En la Biblia el yugo representa dos cosas, esclavitud, pero también libertad. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? En la Biblia el yugo representa esclavitud cuando se trata del pecado y de Satanás, pero el yugo también habla de libertad cuando se trata de Jesucristo. Porque Él dice, toma mi yugo, porque mi yugo es fácil. Wow, lo que te está diciendo es, no te vas a poder mantener en libertad si no te agarras de mi mano. Si no te atas a mi mano, dice el Señor, no vas a llegar a donde yo quiero que llegues. Ese yugo al que Jesús me está llamando es un yugo de libertad. Y de mí depende, o me aferro a la mano del Señor, o de vez en cuando le digo, espérame Señor, ahí vengo. Sí. Mira, ven Santiago. Santiago es Jesús. Que está grandote. Entonces yo soy un triste cristianillo que habita en la serranía. Y Jesús me dice, dame tu mano. Dime Jesús. Eso. Entonces yo agarro, no, vamos a chocar. Y Jesús camina y yo voy caminando con él. Ese es el yugo al que Jesús me habla. ¿Por qué? Porque él ya caminó por la tierra. Y él sabe lo que tengo que hacer porque él ya lo hizo. Pero de repente, hazme señas, Fernando. El pecado me hace señas. Y Jesús va caminando, camínale Jesús, y hazme señas. Y el diablo me está haciendo señas. El pecado. Y, espérate. Ahí vengo, es que estaba orando por eso. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Gracias, Jesús. Entonces, ojo, o me tomo del yugo de la esclavitud de nuevo, o me tomo del yugo de la libertad. Eso requiere humildad.
porque necesito, Cristo nunca me va a soltar, pero yo sí puedo soltarme. ¿Estamos aquí? Él nunca me va a soltar, porque Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Él se aferra a mi mano. Pero en mi decisión está decirle, Señor, espérame, Señor. Es que allá está la muchacha de mis sueños, por la que estoy orando. Oye, ya voy a cumplir 40, Jesús, y no me caso. Espérame. Porque voy tomando de la mano de Jesús y de repente volteo y están unas pestañotas que dicen, ven. Y me voy con la finta. Y me suelto de la mano del Señor. Entonces, Cristo es quien nos ha hecho libres. No nos hacemos libres por nosotros mismos. Amén. La libertad es un regalo que Jesús ganó para nosotros. ¿Cómo la recibo? Por fe. Cuando yo lucho por liberarme por mí mismo, me enredo más. Porque el pecado es como un pantano. ¿Sabía usted eso? ¿Cuántos han estado en un pantano? Yo no. Pero dicen los expertos que un pantano verdadero de arenas movedizas, entre más luchas por salir, más te hundes. Así es el pecado. Cuando yo trato de salir por mí mismo, cuando le digo, espérate Jesús, espérate para que veas qué chicho soy, mira, ya me la sé. Le digo a Dios, ya me la sé. Bueno, y si ya te la sabes, ¿qué andas haciendo en el lodo otra vez? Oye, ¿necesitas ayuda? No ocupo bules para nadar. Ya he salido varias veces y voy a volver a salir. Ah, pues sígale. Sígale dando vueltas al desierto. Entonces, cuando yo lucho por mí mismo, me voy enredando en el yugo de la esclavitud. Entonces, por eso Pablo estaba indignado y fue muy enfático en cuanto a la libertad. Hoy en día la gente vive en la búsqueda precipitada, equivocada, torcida, humanizada de lo que es libertad. Decía un profeta de Baal de León, Guanajuato, con dinero y sin dinero. ¿Cómo va ese, Rogelio? ¿Puedes cantar, compadre? ¿No? Ok. Hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. Y no era ni cristiano, ¿eh? Esa es la libertad que busca el mundo. Dicen los muchachos solteros. ¿Hay muchachos solteros aquí? Ahora todos están casados. Ahora resulta. Mira, los casados son los que están levantando las manos. Dicen los jovencitos y las jovencitas solteras. Ahora sí, cuando tenga mucho dinero, para que veas, para que veas, te voy a demostrar que no te ocupo. ¿Creen que el dinero les va a dar la independencia o la libertad? Ah, pero espérate, deja que compre mi carro, ya que llegue mi Chevy 2023. Los jóvenes creen, y la mayoría de la gente cree, que obtienen su independencia cuando tienen abundancia de cosas. Y no es así. No es así. Muchos dicen, cuando tengo un mejor sueldo, un mejor trabajo, cuando mi empresa prospere, voy a estar tranquilo. Y no es cierto. La Biblia dice que cuando aumentan los bienes, aumentan los gastos. Y dice la Biblia que el que tiene muchos bienes no lo dejan dormir. Hola. Ahora, es bueno prosperar a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios no añade tristeza, añade gozo, añade paz, añade tranquilidad. Es buena la sabiduría, dice el Señor, pero es mejor la sabiduría acompañada de prosperidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la gente piensa en cómo hacer lo que quieren hacer y nunca negándole ningún deseo a la carne. La gente dice, yo soy libre, no le doy cuentas a nadie, yo soy libre de hacer lo que me dé mi regrandísima, recochinadísima, retorcidísima gana. Y es cierto, somos libres para hacer, pero lo que no saben los primos allá afuera, no saben que hay consecuencias. Y si lo saben,
Dice la de la canción, si no me acuerdo, pues no pasó. Ah, mira, qué conveniente. Y si no me acuerdo, pues no pasó, dice la Talía. Ah, todo se le va a olvidar. El problema es que la gente que no quiere nada con Cristo quiere seguir tomando malas decisiones, haciendo lo que se le pegue la gana sin sufrir las consecuencias. Hola. Sí, y eso es una fábula. Todo tiene consecuencias. Todo tiene consecuencias, tanto el hacer la voluntad de Dios como el no hacer la voluntad de Dios. Nosotros elegimos. Entonces este tipo de libertad que el mundo te ofrece es una libertad falsa, pero no es la libertad verdadera. La libertad verdadera es cuando soy liberado de la tiranía del pecado, cuando ya no tengo que luchar por mí mismo para llegar a Dios. Soy liberado del pecado, soy liberado de la culpa, de la condenación, de la libertad, de la pena, el poder, y finalmente la verdadera libertad es la ausencia del yugo del pecado sobre mi vida. No dejamos de pecar hasta que morimos, pero cada día la gracia del Señor tiene que aumentar en la medida en que yo demuestro que realmente anhelo un cambio en mi vida. Por eso Pablo dice, estad pues firmes, manténganse firmes. Eso significa que se necesita un esfuerzo para permanecer de la mano de Jesús, del yugo de Jesús, que representa la libertad. El esfuerzo no es para salvarme, el esfuerzo es para mantenerme. Ya soy salvo, lo que tengo que hacer es mantenerme. Amén. Me preguntó un día un joven soltero, pastor, ya me quiero casar, ¿ya estaré listo? Es que ya estoy grande, 17 años el plebe. Inocente, no sabe. A ver, vamos a ver si ya estás listo. ¿Ya te quieres casar? Sí. ¿Y ya tienes novia? Pues ya traigo una hermana entre ojos. Ándale. Bueno, primera buena decisión, por lo menos buscaste en el ganado del Señor. Pero te voy a hacer un pequeño test. Cuando te levantas, tiendes tu cama, no me contestes hasta el último. Cuando comes en tu casa, lavas tus platos. De lo que ganas, le das a tus padres. ¿Estás dispuesto a no comer para que tu esposa, futura esposa, coma? ¿Estás dispuesto a no dormir para que tu futura esposa duerma tranquila? ¿Estás dispuesto a no vestir bien para que tu futura esposa vista bien? Y se me quedó viendo el plebe así como entre enojado y, pastor, ¿dónde ese rollo si nomás me quiero casar? No más. No saben lo que significa un compromiso. Y muchas veces así estamos. Dios, my love is yours. Mi vida es tuya. Señor, todo lo que tengo es tuyo. Quiero seguirte. Pedro le dijo hasta la muerte, Señor, si es posible voy a morir contigo. Al primer azote salió corriendo Pedro. No, hombre, ni lo conozco, dijo. Sí, tú andabas con ellos, le dijo una niña. No, hombre, ni lo conozco. Sí, la tercera vez tuvo que blasfemar, tuvo que decir una leperada para que le creyeran que no era cristiano. Hola. Ah, pero Pedro en la iglesia, Señor, mi vida es tuya. Aleluya. No, mijito. El yugo y el compromiso requiere pasión. Amén. Como que no está cayendo el 20 o como que ya les está llegando el hambre. Alguien que está legalmente hecho libre en Jesús todavía puede estar viviendo en esclavitud. ¿Por qué? Puede estar siendo engañado en ciertas áreas, colocándose en una esclavitud. ¿Sí? En una biografía leí cuando la guerra civil en los Estados Unidos, que fue cuando Abraham Lincoln hizo un decreto para abolir la esclavitud.
donde en Estados Unidos ya quedaba totalmente prohibido esclavizar personas. Y estableció un decreto y una ley, Abraham Lincoln. Y una mujer le preguntó a un evangelista y le dijo, pues traigo confusión porque el presidente dice que ya soy libre, pero mi patrón dice que no es cierto, que sigo siendo esclava. Y no sé qué hacer, porque acá dicen que ya fui libre, que ya se decretó, pero acá con el patrón con el que vivo dice que no es cierto, que todavía soy de él. Entonces, Abraham Lincoln firmó esa proclamación, pero dice, mi patrón, mi amo dice que no es cierto, que no tengo derecho a ser libre. Y muchos cristianos están confundidos en este punto. Muchos cristianos están escuchando la proclamación de libertad de Cristo, pero el viejo maestro, el viejo amo, el que nos gobernaba antes, quiere insistir diciéndote no es cierto, eres un pecador, nunca vas a cambiar, eres el mismo. Y empieza ahí el viejo amo, el viejo maestro, a engañar a los cristianos para volverlos a la esclavitud, para romper esa relación legal con Dios de libertad. Y muchos cristianos caen en la trampa. Muchos cristianos caen en la trampa. Y de repente de cantar esa que dice, libre, yo soy libre, y empiezan a cantar esa alabanza que dice, así nací, así me morirá. ¿Sí? El amo anterior, el patrón anterior, lo regresó y le dijo, tú así naciste y perro huevero aunque le quemen el hocico, así te vas a morir, porque árbol que nace torcido jamás se enderece. Y hay un bombardeo tremendo. Cuando alguien quiere gozar de su libertad en Cristo, hay un bombardeo del antiguo amo diciéndote no es cierto, a ver dónde está Jesús. Hace muchos años están diciendo que viene y no es cierto, no ha venido. Tú goza la vida, estás muy joven, te vas a hacer viejo en la iglesia y ahí te vas a quedar para vestir Biblias, nunca te vas a casar y te empieza a decir ahí, te estás perdiendo de ir a disfrutar al ¿cómo se llama allá al nuevo? Al Sports Home, ¿cómo? Sports Home, a la cantina allá a un lado del estadio nuevo. Sí, porque está disfrazada ahí la cantina porque están las canchas ahí. Y ahora los partidos son a las 11 de la noche. ¿Qué andan haciendo a las 11 de la noche? Toma tu partido a las 11 de la noche. Jueguen el día. Hola. Lo bueno que nomás pasa allá en Sinaloa. El viejo maestro nos quiere engañar. Hechos 15:10. Pedro le dijo a los gentiles que todavía querían, a los judíos bajo la ley, ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo un yugo sobre el cuello de los discípulos que ni nuestros padres han podido llevar? Jesús le dijo a los fariseos, hipócritas, le cierran la puerta del cielo a la gente y ni ustedes mismos van a entrar. Sopas, perico. No, si el Señor era. Entonces, los judíos estaban poniendo a prueba a Dios. ¿Qué hacían? Le ponían cargas muy pesadas a los nuevos creyentes. No, le decían, está difícil que te salves, está bien difícil. Mira, tienes que diezmar de todo lo que ganas, tienes que ponerte traje y corbata, ya no te vas a poder pintar, menos usar joyería de oro. No te pintes el pelo porque es pecado. Híjole. Y empezaban los judíos a ponerle carga a los nuevos creyentes. Uy, mujer, te pusiste pantalón de hombre, te vas a ir al infierno, pecadora, arrepiéntete. Y muchos predican así, ¿no te ha tocado? Ay, no, y cuando oran parecen la Llorona. Se te ponen los pelitos así, mira. La sangre de Cristo. Entonces, yo vi en una película, no estaba yo ahí.
Los judíos, ni ellos se justificaban por la ley y querían que la gente cumpliera la ley. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sabías tú que los judíos fariseos, ya estoy terminando porque ya huele la carne asada allá afuera? Fíjate, los judíos eran tan religiosos que no se conformaron con los 10 mandamientos. Eran tan religiosos que ellos mismos inventaron 613 mandamientos más. Óyeme, estos eran del planeta Marte, yo creo, porque Adán no pudo con uno, nomás no, tenía que no probar el árbol. Luego vinieron 10 y estos cuates son 613. ¿Cómo? A eso vino el Señor a liberarnos. Poco a poco, Pablo está explicando la libertad de Cristo y a los Gálatas y de esa falsa imagen que tenían de Dios. Los fariseos eran mercaderes de la salvación, le ponían cargas muy pesadas a la gente para poder que entraran al reino, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Claro que tiene que haber un crecimiento, una madurez, pero no con cargas humanas. Dijo Jesús, el problema es que los mandamientos de Dios los hacen mandamientos de hombres. Ese es el problema. Quieren imponer a la gente y ahí los cargan a bibliazos. Volvió a pecar, pastor, híncate pecador, y lo sacan una Biblia de 1,5 kilos con pasta dura y ¡pasa en la mollera! Arrepiéntete. No es así. La gente no va a cambiar así. Nunca, jamás. Jesús vino a presentar el Padre, el rostro auténtico del Padre de la misericordia. Pase la alabanza, por favor. Cristo vino a ofrecer una libertad auténtica, inagotable, la libertad del espíritu, un yugo ya no de esclavitud, sino un yugo de libertad. Hemos sido liberados, somos libres en Cristo Jesús. El pecado ya no me gobierna, ahora yo tengo que mantenerme en esa situación. Amén. O el yugo de la esclavitud o el yugo de la libertad. Muchos hombres y mujeres han hecho eco en estas palabras de Pablo, y lo que sí no podemos negar es que estamos rodeados de injusticia, estamos rodeados de pecado, de tentaciones, pero aún así, el Señor nos llamó a libertad. Hay una frase de un poema creo que era Rubén Darío, si no estoy muy errado, dice: hay aves que cruzan el pantano y no se manchan, y mi plumaje es de esos. Amén. Dios nos ve como águilas. Los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas. Pastor, ya está listo el pozole, pícale. Órale, está bien. Sí, ya voy. Termino. Huele a quemado, algún cable. ¿Hacia afuera? Oh, ¿mande? Oh, no, pues desconéctenlo. Oh, yo pensé que era el pozole, hombre. Le doy otra hora entonces. Dije, a lo mejor prendieron la leña con plástico. La sangre de Cristo. Si ocupan herramientas, ahí hay herramientas. O extinguidor ahí. Termino leyendo la segunda estrofa de nuestro himno nacional mexicano. ¿Quién se sabe el himno nacional mexicano? ¿Quién se lo sabe? Lo voy a pasar a cantar aquí enfrente. Está bien. Es cierto. Muchos le tenían. Yo un día le pregunté a mi profesor, estaba en tercero de primaria: oye, profesor, ¿y quién es ese Maciosare que quiere invadir México? No, mijo, más sí osare. La palabra osar es alguien que... bueno. No sabía yo quién era el Maciosare. Segunda estrofa del himno nacional mexicano. Dice: ciña, oh patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. El destino de México está escrito por el dedo de Dios. No es casualidad. Dale fuerte el aplauso al Rey. ¿Sabías tú que la bandera de México y el himno de México están entre los primeros y los más hermosos del mundo? Sí. Y no se equivocó.
creo que era Bocanegra uno de los que participaron. En esta estrofa dice que un arcángel divino vino a México y está diciendo: hey México, en el cielo tu eterno destino ya está escrito por el dedo de Dios. Amén. Dios dice en su palabra: si se humillare mi pueblo y buscare mi rostro e invocara mi nombre, yo escucharé y bendeciré su tierra y sanaré su tierra y seré su Dios, dice el Señor. Vamos. ¿Qué dice aquí? México para Cristo. Jesús gobierna México. Dios es el que reina México. Ponte de pie. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Rey. Vamos a adorar al que nos dio libertad.